Detalles. Aquí está, uno de los hombres más temidos del mundo, uno de los más buscados de la historia. Así cayó Saddam Hussein, el dictador por más de un cuarto de siglo en Irak, acusado de la tortura y muerte de cientos de miles de personas, el causante, según Estados Unidos, de las dos guerras más sangrientas de las últimas décadas. Ladies and gentlemen, we got him. Señoras y señores, lo tenemos. El tirano es ahora un prisionero, dijo triunfante Paul Bremer, el administrador estadounidense en Irak. Y esta fue la reacción inmediata de los periodistas iraquíes que estaban presentes. Abajo con Saddam, muerte a Saddam, gritaban. Pero el líder iraquí que tanto llamó a su pueblo a morir en nombre de Dios y en nombre de la soberanía de la patria, no estuvo dispuesto a sacrificarse. Aquí lo encontraron. El hoyo en una choza en las afueras de Tikrit, la ciudad natal de Hussein, tiene unos 6 pies de profundidad y estaba cubierto con tierra, trapos y una tapa de plástico. El mayor general Ray Odierno es el comandante de la 4ª División de Infantería estadounidense. Fueron sus hombres los que capturaron a Hussein el sábado en la noche. At approximately 20-30 hours, Hussein was found hiding in underground crawl space. A las 8:26 de la noche, un grupo de soldados lo capturaron sin que se registrara ningún incidente. Arrestaron a otras 2 personas y con él confiscaron $750,000 en efectivo. Es un hecho significativo para el pueblo iraquí, dijo el militar. Parte del pueblo iraquí se lanzó a las calles de distintas ciudades del país a celebrar la captura con disparos al aire, cantos y bailes. Algunos dijeron que era la primera vez en sus vidas que tenían esperanza para el futuro de sus hijos. Y fue a esos, a los iraquíes que estaban celebrando y a los estadounidenses preocupados por la guerra, que se dirigió el presidente Bush. And this afternoon I have a message for the Iraqi people. You will not have to fear the rule of Saddam Hussein. Es el fin de una era oscura y dolorosa para el pueblo iraquí. Ha llegado el día de la esperanza, dijo el mandatario en un tono solemne desde la Casa Blanca. Aseguró que el exdictador iraquí se tendrá que enfrentar a la justicia que él le ha negado a millones de personas. Pero advirtió que esto no significa que habrá una salida apresurada de las tropas de la coalición de Irak. Esto ocurrirá solo cuando la democracia esté organizada, dijo el mandatario. Aunque más allá de democracia, el interés del mundo desde que se conoció la noticia de la captura esta madrugada fue la manera en que las tropas estadounidenses sacaron a Hussein de un hoyo en la tierra, como si fuera una rata, dijo el mayor general Odierno. And so we tried to work through family and tribal ties that might have been close to Saddam Hussein. A medida que seguíamos con nuestras redadas, empezamos a obtener información de las familias que eran cercanas a Saddam Hussein. Y en los últimos 10 días arrestamos a entre 5 y 10 miembros de esas familias que nos dieron más información. Y finalmente uno de esos individuos nos dio la información clave, dijo el militar. La pieza con la que completaron el rompecabezas los llevó hasta el dictador, convertido prácticamente en un desamparado y armado solo con una pistola. Aseguran que se veía desorientado, que no opuso resistencia y que recibió un golpe en la cabeza durante el arresto. Por eso es que en estas imágenes aparece recibiendo una revisión médica. E ironía de ironías, es de manos de un estadounidense con el que Hussein coopera humildemente. It was a cooperative posture that he was presenting to us. Está cooperando y está hablando, dijo el teniente general Ricardo Sánchez, comandante de las fuerzas de la coalición en Irak. Y añadió que Hussein es hoy un hombre cansado y resignado a su suerte. Y es que después de varias décadas de poder y de opulencia, Hussein sufre hoy la más grande de las humillaciones que jamás hubiera imaginado. El hoyo en donde lo descubrieron queda al otro lado del río de uno de sus más grandes palacios, muchos de ellos utilizados ahora como centros de operaciones de las fuerzas enemigas. En los últimos 9 meses, Hussein, además de fugitivo, ha sido testigo de la caída de su imperio. Sin duda, el golpe más duro lo recibió el 22 de julio. Sus 2 hijos, Uday y Qusay, fueron abatidos tras una batalla de 4 horas con tropas estadounidenses en las afueras de la ciudad de Mosul. 3 meses antes había sufrido ya la caída de Bagdad, la capital, en donde el líder iraquí había prometido que las tropas de la coalición serían derrotadas. Pero Bagdad cayó con la misma facilidad que sus estatuas.
Según la 4ª División de Infantería, en la choza en la que capturaron a Hussein encontraron también algunas camisas limpias, lo que parece indicar que el exdictador iraquí llevaba solo unas horas en ese hoyo. Y es que según informes de inteligencia, Saddam se pasó los últimos meses de su vida cambiando de escondite en escondite o de hoyo en hoyo cada 4 horas para evadir a las fuerzas de la coalición. Horas antes del anuncio de su captura, este supuesto ataque suicida en las afueras de Bagdad cobró la vida de al menos 17 iraquíes e hirió a por lo menos 33 más. Y es que el fin de la etapa de combates en Irak no significó el fin del derramamiento de sangre. 190 soldados estadounidenses han muerto a manos de hombres leales al depuesto líder iraquí. Hasta hoy se manejaba la posibilidad de que Saddam Hussein en persona estuviera coordinando esos ataques. Pero según los militares estadounidenses, nadie en este estado puede ser comandante de nada. El que siguiera vivo y evadiendo a la coalición servía solo de apoyo moral, aseguran los militares. Y ahora, ya bajo captura, quienes han podido interrogarlo dicen que sigue confundido y que responde incoherentemente a las preguntas que le han hecho. Pero el sello de que aún queda algo del Hussein que fue, es que grita groserías e insultos. ¿Y qué pasará ahora con los 25 millones de dólares de recompensa prometidos a quien diera información que llevara a su captura o muerte? Bueno, hay dos versiones. Una, que alguien se ganó la loto en Irak con esta novedad. La otra versión es que la información obtenida por las tropas estadounidenses surgió de gente que fue capturada recientemente. Y en ese caso, no hay ganancia de lotería porque no se pagaría la recompensa. Tenemos mucho más para compartir con ustedes en esta edición especial de Sin Fronteras. Más ricos y poderosos del mundo desafió a los Estados Unidos desde el poder y desde la clandestinidad. ¿Quién es Saddam Hussein? Si decimos su desprecio por la vida humana, Saddam Hussein es el Hitler de esta época. Algunos lo apoyaron, muchos otros se opusieron. Conozca cómo y por qué Estados Unidos se embarcó en la guerra en Irak. Al regresar... Nombre: Saddam Hussein. Edad: 65 años. Profesión: 25 años como gobernante iraquí. Autoproclamado presidente vitalicio. Fortuna: $2.000 millones, según estimados de la revista Forbes. Estado civil: casado con 2 mujeres bajo las leyes del Corán. Hace 39 años se casó con su prima Zahidat Kairala y hace 15 con Samira Fadel Savandar, proveniente de una adinerada familia iraquí. Pero su primera esposa ha sido siempre la oficial y madre de sus 5 hijos, 2 hombres y 3 mujeres. Domicilio: 24 Palacios. Informes de inteligencia afirman que Saddam no dormía 2 noches seguidas en el mismo sitio. Descripción psicológica: maníaco depresivo con cuadro clínico psicótico. Según informes de la Agencia Central de Inteligencia, cuando está en su cuadro maníaco, se muestra excitado, habla atropellada e incoherentemente, pero en su etapa depresiva se sume en la melancolía, no come, pierde la coordinación entre sus pensamientos y el habla, tiene poco contacto con la realidad y para los expertos, este es su momento más peligroso. Su gobierno ha sido señalado por el presidente de Estados Unidos, George Bush, como integrante del Triángulo del Mal, junto a Irán y Corea del Norte. El historiador y analista político Pedro Roy compara a Saddam con Adolfo Hitler. Si decimos su desprecio por la vida humana, Saddam Hussein es el Hitler de esta época. Matar indiscriminadamente, masivamente. Lo hizo con los kurdos, lo hizo con los chiitas. Pero Saddam no quiere ser comparado con Hitler. El periodista Gordon Thomas, en su artículo titulado Satán Hussein para el diario El Mundo, cuenta que cuando lo entrevistó durante la guerra contra Irán, le preguntó cómo calificaría a Hitler como estratega. Saddam miró al periodista fijamente. Su bigote comenzó a temblar. La sonrisa se convirtió en una sonora risotada y dijo: Hitler era demasiado blando,
mis enemigos nunca dirán eso de mí. El historiador Roy dice que Saddam no es identificado como un fanático religioso. Saddam Hussein no se le considera un fanático musulmán. Su fanatismo, o si pudiéramos llamar su mesianismo, es político. Por eso se entiende que para ganarse a los extremistas islámicos haya ordenado a los genealogistas iraquíes demostrar que es descendiente directo del profeta Mahoma. Por tanto, elegido para unificar al pueblo árabe y llevarlo a una victoria sin precedentes. Descendiente o no de Mahoma, Saddam no conoció a su padre biológico. Algunos biógrafos dicen que murió antes de que él naciera, pero otros creen que abandonó el hogar. Su nombre en árabe significa el que confronta. Pero en sus primeros años su nombre no le valió de nada. Según el mismo Saddam ha afirmado, cuando su madre se volvió a casar recibió de su padrastro un trato brutal, hasta que cumplió 9 años y quedó al cuidado de un tío materno e inició sus estudios primarios en Tikrit, su ciudad natal. Era 1946. Sus ojos de niño no daban señales amenazantes. ¿En qué momento su mirada se transformaría? ¿En qué momento su corazón perdería la piedad para con los suyos? Pasó por el rechazo de la Academia Militar. Entonces se desarrolló el Saddam político. Ingresó en el Partido Nacionalista Baas. Su primera misión, participar en un comando para asesinar al primer ministro iraquí, Abdel Karim Qasem. El operativo fracasó y Saddam resultó herido. Huyó a Siria y de ahí a Egipto, donde se exilió y aprovechó para estudiar leyes. En 1963 regresó a Irak. Un año más tarde fue encarcelado por conspirar contra el jefe de Estado. Pero en 1966 logró escapar y desde la clandestinidad organizó milicias que jugarían un papel decisivo en el golpe de Estado de 1968. Entonces su partido, el Baas, tomó el poder y nada detuvo a Saddam. El 16 de julio de 1979, el hombre de 42 años se convertía en presidente iraquí, primer ministro, secretario del partido y comandante de las Fuerzas Armadas. Desde el primer momento, del momento que él alcanza el poder, fue feroz e implacable con los potenciales contendientes al cargo que él ocupaba. Los eliminó de forma brutal. Para Saddam parecen no existir excepciones, ni aún dentro de su propia familia. En 1992, 2 de sus hijas huyeron a Jordania con sus hijos y esposos, pero Saddam los convenció para que regresaran y él sería misericordioso. Pero su promesa se convirtió en la exigencia del divorcio de sus hijas, la acusación en contra de sus yernos de secuestro y como broche final, el asesinato de los padres de sus nietos. Según dicen, Saddam sollozó cuando ordenó su ejecución. A sus hijos varones los entrenó para el terror y para el poder. Su primogénito, Uday Saddam Hussein, llegó a controlar 6 diarios y 3 canales de televisión. Su hijo menor, Qusay, dirigió comandos militares y de inteligencia y se creía que él hubiera sucedido en el poder. Pero la muerte le llegó antes que a su padre, en una redada de las tropas estadounidenses en la que moriría junto con su hermano. La historia indica que los dictadores cometen errores. Hitler lo tuvo cuando, sin haber terminado con Inglaterra, ataca a la Unión Soviética. En el caso de Saddam Hussein, crea este enorme ejército, está sentado sobre la 4ª reserva de petróleo del mundo y tiene al vecino de Kuwait y ataca a Kuwait. En ese momento, la ecuación de Saddam Hussein se transforma. Ecuación que ahora se volvió a transformar cuando no pudo escapar de su madriguera y le tocará encarar a la justicia.
Entre los cargos que se espera que le interpongan a Saddam Hussein son los crímenes contra la humanidad, pero esta guerra fue para prevenir un ataque terrorista por parte de un hombre del que se decía tenía armas de destrucción masiva. Y ese continúa siendo el reto de las tropas estadounidenses, el reto del presidente George Bush, encontrar esas armas. Le vamos a hablar de todo esto más adelante. Por lo pronto, siga con nosotros aquí en Sin Fronteras, en esta edición especial. This council placed the burden on Iraq. El 7 de marzo, Estados Unidos anunció que de fallar toda la gestión diplomática, encabezaría una coalición militar para derrocar a Saddam Hussein. La fecha tope, 17 de marzo. Un día antes, los líderes de Estados Unidos, Gran Bretaña y España se reunieron en las Islas Azores. Allí se estableció un ultimátum de 48 horas para que Hussein y sus hijos Uday y Qusay se fueran de Irak. Naciones Unidas retiró su personal y el 19 de marzo comenzaron a estallar los misiles. Varios puntos de Bagdad fueron bombardeados ante la información de que Hussein y su gabinete estaban reunidos y tal vez podían ser aniquilados, pero no fue así. Bagdad comenzó entonces a vivir bajo una lluvia de bombardeos en una campaña que se conoció como conmoción y asombro, shock and awe. El avance incontenible de las tropas estadounidenses en su camino a Bagdad y la toma del estratégico puerto de Qasr en el sur por parte de las tropas inglesas fue acelerando lo que parecía claro desde el comienzo. Irak duraría poco con Hussein a la cabeza. Mientras un incidente que mantuvo alerta a la nación fue la emboscada a un convoy cerca de la ciudad sureña de Nasiriyah, donde se tomaron a varios prisioneros, entre ellas la soldado Shoshana Johnson y el soldado Edgar Hernández. También allí estaba Jessica Lynch. Los prisioneros de guerra fueron liberados por tropas estadounidenses 2 semanas después en un operativo en la ciudad de Samarra, al norte de Bagdad. Mientras estos 7 permanecían en poder de Irak, el 1 de abril se llevó a cabo una operación que llevó a un rescate que todavía mantiene plena la controversia. La soldado Jessica Lynch. Se presentó como una operación de enorme riesgo que incluyó combates, pero eso fue desmentido posteriormente por la propia Lynch. La capital estaba rodeada y a oscuras. Un monumental combate se desarrolló en el aeropuerto. Por televisión, mientras tanto, Saddam Hussein arengando a los suyos a que no se rindieran, pero nada podía detener el avance de las tropas de la coalición encabezadas por Estados Unidos. Aún en el medio de las humareda, las explosiones y la sangre, una nota de humor. Los reportes del ministro de Información iraquí, un hombre que aseguraba la guerra estaba siendo ganada por las tropas de Saddam Hussein. Un hombre que mientras se veían en televisión los tanques estadounidenses entrando a Bagdad, decía que los invasores habían sido destruidos. El 7 de abril la aviación estadounidense bombardeó un restaurante en Bagdad cuando creyó que allí estaba reunido Saddam Hussein con sus 2 hijos. Pero no fue así. Al día siguiente, una tragedia. Un tanque estadounidense disparó contra un hotel donde se albergaban periodistas extranjeros. Allí murieron 2 reporteros y otros 3 resultaron heridos. Llega el 9 de abril y este es el símbolo de la caída del régimen de Saddam Hussein. Así caía la gigantesca estatua del dictador en el centro de la capital del país. A partir de ahí todo acelera. Cae Mosul, la tercera ciudad en importancia de Irak. Cae Tikrit, la ciudad cercana al lugar natal de Hussein. Y ya para mediados de abril queda claro que los grandes combates son cosa del pasado. Sin embargo, lo que ocurre a continuación incluye mucha violencia, una ola de saqueos que promete arrasar todo. Y hay muchas protestas porque se dice hubo pasividad de las tropas de Estados Unidos. Por ejemplo, son destruidas o robadas importantes piezas del Museo Nacional de Irak, patrimonios de la humanidad. Y entonces, hora tras hora y día tras día, comienzan a caer
los principales integrantes de la baraja. Estas cartas, distribuidas por las tropas estadounidenses, con los principales seguidores de Saddam Hussein. Llega entonces el 1 de mayo y el presidente Bush aterriza en un avión de combate en la pista del portaaviones Abraham Lincoln, en el Océano Pacífico frente a las costas de California, para anunciar formalmente que las grandes operaciones militares en Irak han terminado. Aunque hoy sabemos que la sangre siguió derramándose. Y durante meses creció un sentimiento de pesimismo que cambió drásticamente en las últimas horas con el anuncio de la gran captura. Saddam Hussein está hoy en manos de las tropas estadounidenses. Continuamos en esta edición especial de Sin Fronteras. Vamos a hablar con familias de soldados estadounidenses y vamos a recorrer también el camino de lo que es este tablero de ajedrez de la geopolítica, el impacto de la captura, de las imágenes, los símbolos. Ya volvemos. A los integrantes de la familia Carrasquillo en Miami, el arresto de Saddam Hussein los sacó de la cama esta madrugada. Fue mi hijo llamándome para darme la noticia de que hoy para ellos fue un diferente, pero un diferente amanecer, porque todos están muy esperanzados de que ya van a regresar pronto. El hijo de María Carrasquillo se llama Tomás, lleva 10 meses en Irak y aunque le dijo a su mamá que la captura sube la moral de todos los soldados, él está bastante satisfecho porque por lo menos ya también está terminando una misión por la cual fueron para allá. Y se siente también, vuelvo y digo, contento, feliz, porque dice, ma, yo sé que ya muy pronto estaremos juntos. Y un amanecer diferente también para Magalis Paz. Su hijo, el soldado Juan Carlos González, patrulla las calles de Bagdad. Ya me levanté de la cama y dije, ay, gracias, Señor. Ya mi hijo pronto estará en casa y todos los soldados con su familia. Enciendo mis velitas a pedirle a la Virgencita de Guadalupe, a la Virgencita de la Caridad del Cobre. Y la ansiedad se siente en cada rincón de este hogar, y con razón. Juan Carlos, de 20 años, por poco muere durante un ataque a su convoy el pasado 1 de octubre. Su valentía le hizo ganar la medalla del corazón púrpura. Las familias de los soldados tienen más esperanzas ahora que sus hijos regresarán pronto a casa. Sin embargo, aún con Saddam Hussein capturado, están conscientes que el peligro está en Irak, en cada esquina. Solo horas después del arresto, una serie de explosiones sacudieron la capital iraquí. Por eso la alegría no es completa para muchas de estas familias, que les ha tocado pelear esta guerra de lejos. Maylady Guerrera y Marisa Castillo son amigas, dos madres, unidas por este conflicto que según ellas nunca tuvo lógica ni terminará con la captura del exgobernante iraquí. Todos queremos lo mejor no solo para nuestros hijos, sino para el pueblo iraquí, y que haya una solución, pero lamentablemente yo tengo muchas preguntas, tengo muchas dudas y no creo que esto vaya a ser la solución. Sus hijos Oliver Herrera y Camilo Mejía llevan desde enero en el campo de batalla. Apoyan a sus hijos, sí, pero no la causa por la que pelean. Ahora se captura a un dictador, como lo hay tantos en el Medio Oriente, a un dictador que, dicho sea de paso, se miraba derrotado, y sin embargo observamos que la guerra en Irak no termina, y lejos de bajar la cantidad de ataques hacia nuestros soldados, cada día está en aumento y se prolifera por toda la nación. Por eso en los hogares de muchos soldados alrededor del país todavía no ha llegado la hora de festejar. Para ellos, ver estas imágenes de un enemigo derrotado es una buena noticia a medias. Es mejor, pero va a ser todavía mejor cuando ya tengamos todos nuestros soldados de regreso en los Estados Unidos. Y se desearía que fuera pronto, pero el presidente de los Estados Unidos lo ha dicho antes inclusive de la gran captura, y hoy las autoridades lo estaban ratificando, que las tropas van a volver cuando terminen la misión. Y lo más próximo sería a mediados de junio, justamente cuando ya empezara a gobernar un gobierno independiente allá en Irak. Por lo pronto, hoy le cuento que 108 elementos del ejército que volvían en avión a los Estados Unidos recibieron la noticia precisamente de la gran captura en el avión. Se les comunicó su piloto y el júbilo, pues, ¿qué les puedo yo decir? Vamos a una pausa y regresamos con esta edición especial.